Hay un hombre que apareció en menos de 20 capítulos en un manga que ya ha superado los 1100. Un hombre que no ha lanzado un solo golpe frente al lector, que no ha pronunciado más de un puño de líneas de diálogos y que sin embargo es considerado, según los propios líderes del gobierno mundial, una de las amenazas más grandes que existen sobre la faz del planeta, llamado Monkey D. Dragon, y que cada vez que aparece el cielo cambia. Y a ver, no es una coincidencia narrativa menor, es un patrón que el mismísimo Eiichiro Oda ha repetido con variaciones durante más de 25 años de historia. Viento que llega de la nada, tormentas que nacen en segundos, un rayo que parte, un caldazo de ejecución justo cuando hacía falta. La pregunta que millones de lectores se hacen no es solo ¿qué fruta tiene Dragon? La pregunta real y más incómoda, ¿por qué Oda se ha negado capítulo tras capítulo a mostrarnos la respuesta? Y hoy vamos a reconstruir escena por escena todo lo que el manga, y solamente el manga, nos ha demostrado sobre el padre de Luffy. Vamos a separar el hecho de la especulación, la pista de la fantasía, y al final, con toda la evidencia sobre la mesa, vamos a atravesarnos a dar un número, la probabilidad real de que Dragon posea una fruta del diablo, y cuál podría ser. Dragon apareció por primera vez en el capítulo 100. La leyenda ha comenzado, durante el arco de Lawton. En ese entonces el lector no sabe quién es solo un hombre con un abrigo verde y una tos particular, sentado en un bar, observando la ejecución de un pirata novato llamado Luffy. No será sino hasta el capítulo 100 mismo, y confirmado más adelante, que se revela su identidad como el líder del ejército revolucionario. Esta organización no es solamente un grupo de piratas, es una fuerza que opera efectivamente para derrocar al gobierno mundial, liberando reinos oprimidos y desestabilizando la estructura del poder que domina el mundo entero. Su peso narrativo se confirma en Marineford, obvio en las conversaciones posteriores entre el Gorosei, quienes se refieren a él como el hombre más peligroso del mundo, hecho canónico. No es una frase menor. En un mundo con emperadores del Nuevo Mundo, almirantes de flota y gobiernos armados hasta los dientes, que los 5 ancianos, los verdaderos arquitectos del poder mundial, identifiquen a un solo hombre como la amenaza suprema, dice algo sobre lo que Oda planea revelar en el futuro del manga. Sabemos también que por el propio desarrollo de la trama, que Dragon es hijo de Monkey D. Garp, héroe de la marina y padre de Monkey D. Luffy. 3 generaciones D, 3 formas radicalmente distintas de enfrentarse al sistema. Uno lo defiende, otro lo ignora, persiguiendo la libertad pura, y otro jura destruirla desde adentro. Esta estructura familiar no es casualmente dentro del diseño narrativo de Oda. Las escenas más citadas de todo el misterio ocurren en el capítulo 100. Buggy está a punto de ejecutar a Luffy en el mismo caldazo donde murió Goldie Roger. En el instante decisivo, un rayo cae sobre la plataforma, destruyéndola y salvando la vida de Luffy. Justo antes del rayo, Nami advierte que se aproxima una tormenta, y el cielo segundos antes estaba despejado. Se oscurece de manera abrupta. Dragon está presente en el bar, observando la escena con calma, sin moverse de su asiento. Oda nunca dibuja explícitamente a Dragon lanzando el rayo o generando la tormenta. La conexión casual que Dragon provoca al clima no está confirmadamente en el panel. Es el lector quien la infiere por proximidad temporal y el espacio. Más adelante en el capítulo 558, cuando Smoker descubre que Dragon es el padre de Luffy, reacciona recordando lo ocurrido en Lawton, sugiriendo que aquel fenómeno climático repentino ahora tiene una explicación posible. Oda deja la frase abierta sin especificar de qué explicación habla Smoker exactamente. En el cuartel general del ejército revolucionario, Dragon aparece de forma tranquila, conversando con sus lugartenientes, Ivankov, incluso Kuma, antes de su transformación en pacifista, y otros oficiales. No hay fenómenos climáticos evidentes en estas escenas. Esto es relevante.
Si su poder estuviera activo constantemente o fuera incontrolable, cabría esperar alguna alteración ambiental o incluso en momentos de calma, pero no los hay. Uno de los momentos más citados por la comunidad ocurre cuando Dragon rescata a Sabo, gravemente herido tras el ataque del Booster Call, sacándolo del mar y llevándolo al bordo de su barco. El propio nombre de la embarcación, Wind, ha sido señalado por los fans como un guiño temático. Sin embargo, es importante aclarar que no existe una escena en el manga donde se muestre explícitamente a Dragon usando una habilidad sobrehumana para realizar el rescate. Se le ve actuado con rapidez, determinación, pero en el panel no confirman un poder de fruta del diablo. En el flashback de Bartolomeo Kuma se muestra a Dragon reclutándolo para la causa revolucionaria. En estas viñetas, Dragon utiliza la expresión que se ha vuelto célebre entre los fans. Invita a Kuma a dejarse guiar por los vientos del destino. Es una frase, no una demostración de poder. El uso reiterado del vocabulario relacionado con el viento en los diálogos de Dragon es asimismo una pista del diseño narrativo, no una prueba de la habilidad. En los capítulos más recientes que cubren la saga final, Dragon ha tenido apariciones adicionales relacionados con conflictos contra Garling Fisherland y la historia funcional del ejército revolucionario, incluyendo el flashback sobre Shanks de niño. En esos capítulos, como el 1159, se profundiza en su pasado, mostrando su relación con Steri, Kuma y la familia de Shanks, pero sin mostrar de forma explícita un combate donde utilice una fruta del diablo. Hasta el material disponible en el momento de esta investigación, ninguna viñeta muestra a Dragon comiendo una fruta ni activando inconscientemente una habilidad identificada por su nombre. Resumamos con toda honestidad lo que el manga confirma frente a lo que el lector asume. Dragon controla el viento. No existe una escena donde Dragon extienda la mano y genere viento visiblemente ante el lector. Lo que existe es una correlación repetida entre sus presencias y cambios atmosféricos. Controla tormentas. La tormenta de Lowton ocurre en su presencia, pero el manga no dibuja un acto de creación. Puede crear rayos. El rayo que destruye el caldazo ocurre en el mismísimo momento del panel temporal en la llegada de Dragon, pero nunca se muestra un gesto o una postura de combate o una técnica nombrada. Es simplemente haki. Existe una interpretación minoritaria que sugiere que la reputación y la sola presencia del hombre como Dragon podría generar un efecto de intimidación amplificado por haki, aunque el haki no tiene ahora ninguna capacidad de demostrar o de alterar el clima en ningún otro personaje de la serie. Fue casualidad narrativa, un recurso dramático de Oda sin intenciones de poder. Es una posibilidad válida que no se debe descartar. Muchos autores usan el clima como herramienta puramente atmosférico, sin que implique una habilidad del personaje. Sin embargo, la repetición sistemática de este patrón, tanto en Lowton y el mismo acto cuando rescató a Sabo, tanto en referencias verbales al viento, hace que esta opción pierda fuerza cuanto más avanza la serie. La Kase Kase no Mi, hipotética logia del viento. Ventajas, y vamos a explicar a fondo. Explicaría de forma directa y elegante tanto la tormenta de Lowton como el vuelo implícito al rescatar a Sabo. Desventaja, sería hasta ahora la única logia elemental pura de viento nombrado de forma no confirmada en el canon. Oda podría estar evitándola precisamente porque es la teoría más obvia, evidencia a favor. La asociación verbal constante con la palabra viento, evidencia en contra. Ninguna viñeta muestra transformación corporal en viento, probabilidad alta dentro del abanico de teorías. Podríamos también tener ante nosotros una fruta del clima, la Ame Ame o la Ara Ara no Mi. Paramecias atmosféricas hipotéticas. Ventajas: la explicación simultánea de viento, lluvia y rayos bajo un solo paraguas conceptual, cosa que una logia del viento pura no logra del todo. Desventajas: sería una fruta de alcance extraordinariamente amplio, casi sin precedentes de escala entre las paramecias conocidas como probabilidad media. Ventajas: explicaría simultáneamente el viento y la lluvia,
tanto el rayo en un solo paraguas conceptual, cosas que una logia del viento pura no podría lograrlo del todo. Ahora, la desventaja sería una fruta de alcance extraordinariamente amplio, casi sin precedentes de escala entre las paramecias conocidas. La probabilidad sería media. Fruta de la tormenta, variante híbrida no confirmada. Combinaría el viento y la electricidad. Ventaja: cubre el rayo de Lowton de forma más directa que una logia del viento. Desventajas: no existe ninguna referencia oficial, ni en DatBook ni en los SBS oficiales, de una fruta con este nombre exacto. Probabilidad especulativa, sin respaldo conceptual, ya que podría ser más algo fantasioso. La logia del aire, una variante de presión atmosférica, cerca a la del viento, pero centrada en cambios de presión atmosférica, que son más correspondientes a los hechos ocurridos en el manga. Explicaría la caída de la presión que la misma Nami detecta antes de la tormenta. La probabilidad posible, pero funcionalmente casi idéntica a la logia del viento, por lo que muchos fans la tratan como la misma teoría. Aquí es donde la investigación debe ser más honesta que en cualquier otra sección. Se ha revisado el material disponible en SBS, entrevistas oficiales, las Bible Cards y los Dotbooks accesibles hasta la fecha del día de hoy, y el resultado es claro. No existe ninguna declaración oficial de Eiichiro Oda que confirme o que niegue o insinúe directamente el nombre de una fruta del diablo para Monkey D. Dragon. No hay ningún SBS publicado que aborda el tema de forma explícita con el material disponible al momento de esta investigación. Esto en sí mismo significa que Oda ha respondido preguntas de fans sobre poderes de personajes mucho más secundarios que Dragon. Su silencio sostenido durante más de 2 décadas sobre uno de los personajes más importantes de la serie, una decisión que reserva la respuesta para un momento clave dentro de la trama. No es evidencia que las frutas existan ni que no existan. Es evidencia de que Oda considera que este misterio podría formar parte del clímax narrativo que se avecina en los próximos capítulos. Garp y Shanks, representando la prueba de que el poder absoluto no requiere una fruta. Si Dragon sigue este molde familiar y generacional, el misterio climático necesitaría otra explicación distinta a una fruta del diablo. Luffy, en cambio, posee una Swan mítica que estuvo oculta durante toda la serie bajo la apariencia de una paramecia común, la Ito no Mi modelo Nika. Este precedente es crucial. Oda ya ha demostrado que es capaz de ocultar la verdadera naturaleza de una fruta durante más de 1000 capítulos. Esto abre la puerta a que Dragon puede tener una fruta que esconda su identidad mucho más grande de lo que puede sugerir el viento. En él controla directamente el rayo mediante la logia confirmada, la Goro Goro no Mi. Este es el precedente textual más directo que Oda, o que incluso el mismo One Piece, sí complementaría dentro de su sistema de poder de frutas del diablo, capaces de generar electricidad de forma masiva. Sin embargo, Enel y Dragon manifiestan el fenómeno de forma distinta. Enel genera rayos de manera visible y atractiva. En cambio, Dragon, el fenómeno siempre ocurre de forma ambiental y pasiva. Kaido posee una Swan mítica de un dragón oriental, ligada a las tormentas y las nubes en la mitología japonesa. La similitud del propio apellido Dragon con esta iconografía ha señalado por la comunidad como un posible guiño temático, aunque Oda no ha confirmado ninguna relación directa entre ambos personajes. Podría ser posible que Dragon sí cuente con una fruta del diablo especial para él. Nami, sin fruta alguna, ha desarrollado un dominio técnico y científico del clima mediante el Climtag. Esto demuestra que dentro del mundo de One Piece el control climático no requiere necesariamente una fruta del diablo, sino que puede lograrse mediante tecnología. Es una alternativa legítima también para Dragon. Tal vez podría depender de algún dispositivo revolucionario avanzado en lugar de un poder biológico. Ahora, la teoría más popular entre los fans sigue siendo la logia del viento, sostenida principalmente
por la asociación verbal y visual constante con el término viento. Una segunda corriente es cada vez más fuerte. Defiende una Swan mítica basada en una serpiente o dragón mitológico, inspirada en una figura como el Jörmungandr de la mitología nórdica, apoyándose en el diseño del tatuaje facial de Dragon y en el nuevo apodo Serpiente Insurgente, utilizado en una adaptación reciente. Es fundamental aclarar que este apodo proviene del anime, no del manga, y no constituye como canon narrativo confirmado por el mismo Oda. Ninguna de estas teorías, por elaboradas que sean, cuentan con confirmación textual. Son, el mejor de los casos, interpretaciones sólidas construidas sobre pistas reales o, en el peor de los casos, especulaciones puras sostenidas por coincidencias en la misma obra. Ahora, con toda la evidencia reunida, esta es la lectura que podríamos sostener. Primero, la reiteración de fenómenos climáticos en presencias de Dragon. Tanto en Lawton y en el menor de los casos, el rescate de Sabo es demasiado sistemático para tratarse de puros adornos visuales sin intención narrativa, basado en los capítulos 100 y en los flashbacks del rescate a Sabo. Segundo, el vocabulario recurrente ligado al viento en los propios diálogos de Dragon, documentados en el capítulo 1099, refuerza esta interacción temática, aunque un diálogo por sí solo no es una prueba de un poder. Tercero, el silencio absoluto de Oda en 25 años con los SBS y las entrevistas. Este tema en específico sugiere que la respuesta está reservada para un momento de alto impacto, probablemente vinculado al desenlace del conflicto contra el gobierno mundial. Cuarto, demuestra que Oda es capaz de sostener un misterio de esta magnitud durante toda la serie sin dar ninguna pista explícita hasta el momento exacto que él elija hacerlo. Con estos 4 puntos, nuestra conclusión se inclina hacia la fruta del diablo real, de tipo logia o paramecia, de amplio alcance relacionado con el viento o la atmósfera, por encima de la opción de que Dragon carezca de fruta, pero insisto que esto sigue siendo una teoría, no un hecho confirmado. Entonces, ¿cuál es la fruta más probable? Nuestra estimación, basada exclusivamente en evidencia reunida, apunta a una logia relacionada con el viento o una paramecia escalada a la atmósfera. Las dos opciones que mejor explican tanto la tormenta en Lawton como el lenguaje correspondiente del propio personaje haciendo referencia al viento, incluso por encima de una Swan mítica que, si bien es visualmente atractiva, carece hasta ahora de cualquier pista textual directa. Le asignamos esta hipótesis una probabilidad aproximada del 70%, repartidas principalmente entre variantes del viento y del clima, un 20% a la posibilidad de una Swan mítica no revelada y un 20% restante a que Dragon, como su padre y como Roger antes de él, no poseía ninguna fruta del diablo y que todos los que hemos visto esta obra tal vez podría tener un haki de una magnitud jamás explorada en la serie. Lo único seguro de esto es que Oda ha guardado este secreto durante más de 2 décadas por una razón, y cuando finalmente decida revelarlo es casi seguro que cambiará otra vez la forma que entenderemos toda la historia de One Piece. La pregunta ya no es si Dragon tiene la fruta, la pregunta es qué tan grande es el secreto que Oda ha estado protegiendo desde el capítulo 100. Fin.